La proposición lógica es la parte de la lógica que estudia la formación de proposiciones complejas a partir de proposiciones simples. Un ejemplo sería el 57 es un número primo. Otro ejemplo de la proposición sería el número es un hueso. En las proposiciones lógicas no entran las preguntas ni los mandatos. Por ende, esto no sería un ejemplo de una proposición lógica. Una proposición es aquel enunciado que siempre tendrá un valor de verdad, ya sea verdadero o sea falso. Como por ejemplo, yo soy una mujer, es verdadero. O yo soy rubia, que es falso, pero jamás serán ambas a la vez. La proposición es simple, es una proposición que presenta una sola afirmación. Ejemplo, el azul es un color, los lápices son para escribir y los perros ladran. Siguiendo con las proposiciones lógicas, ahora veremos las proposiciones complejas. Como vimos anteriormente, una proposición simple es lo que tenemos aquí. Una proposición compleja vendría siendo lo siguiente. Una proposición P unida a la proposición Q a través de un conector. El ejemplo que tenemos aquí es, hoy es sábado y me toca trabajar. Los conectores pueden ser los siguientes. Y, o, entonces, y sí, solo sí, representado por estos símbolos. Como saben, las proposiciones pueden tener dos valores de verdad, tanto verdadero como falso. Esto, a la hora de tener conectores, dará diferentes variantes. En el caso de I, para tener una proposición que sea verdadera, la proposición 1 y la proposición 2 deben ser verdaderas. Para que el valor con O sea falso, las dos deben ser falsas. Entonces, para tener una proposición que dé valor falso, debe ser que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Si no es así, será siempre verdadera. En sí y solo sí, podemos ver que para que nos dé un valor de verdad, debe ser necesario que las dos proposiciones tengan la misma equivalencia. ¿Para qué servirá esto? Dirán ustedes. Para lo siguiente, para una proposición compleja de este nivel, necesitaremos generar una tabla de verdad. La tabla de verdad dependerá de su largo el número de proposiciones que tengamos. ¿Para qué estará este 2? Resulta que nosotros sabemos que las proposiciones solo pueden tener verdad, verdadero o falso. Entonces, como sabemos que solamente puede tener dos variantes, será nuestro número base y este será elevado al número de proposiciones que tendremos. Y así poder desarrollar esta tabla y dar un resultado final. En este caso, podemos ver que la tabla dio por resultado que es una contingencia. De los conectores lógicos está la negación, que se simboliza así. La negación es como decir no. La negación de una proposición es verdadera cuando dicha proposición es falsa y viceversa. Por ejemplo, como oración quedaría así. Está lloviendo, su negación sería no está lloviendo. Y para ponerlo como en esta grafiquita, si P es verdadero, la negación de P es falsa, y si P es falsa, la negación de B sería verdadera. Una conjunción es una proposición siempre verdadera si P y Q son verdaderas. Como por ejemplo, P, el manzano da manzanas, el cual es verdadero, y la manzana es una fruta siendo Q verdadera. Si ambas proposiciones son verdaderas, siempre será verdadera. P y Q son verdaderas. Ya, disyunción se simboliza con la UE. Disyunción es O, quiere decir O. Entonces, la proposición compuesta P o Q será verdadera si al menos una es verdadera y será falsa únicamente cuando ambas proposiciones sean falsas. Ejemplo, el pH es una medida de acidez o metro es una unidad de área. Si P es verdadera y Q es verdadera, P o Q sería verdadera. Si P es verdadera, Q es falsa, P o Q sería verdadera. Si P es falsa y Q es verdadera, P o Q sería verdadera. Y si P es falsa, Q es falsa, P o Q sería falsa. Bicondicional quiere decir sí y solo sí se simboliza con la flechita hacia ambas direcciones. Entonces P
sí y solo Q es verdadera únicamente cuando ambas proposiciones P y Q tienen los mismos valores de verdad. Un ejemplo sería, mañana es domingo, sí y solo sí, hoy es sábado. En la tablita sería, P es verdadera y Q es verdadera, P y solo sí, solo Q sería verdadera. P es verdadera y Q es falsa, P y solo si Q es falsa. P es falsa y Q es verdadera, P y solo Q es falsa. Y si P es falsa, Q es falsa, P y solo Q sería verdadera. Damos dos proposiciones, P y Q, su condicional sería si P, entonces Q. Acá tenemos P es igual a 10 más 9, es 19, sería verdadero. Y Q, 9 más 1 es igual a 8, que es falso. Para resolver esto, sería P es igual a falsa, digo verdadera, y Q es igual a falsa. Al ver la tabla de la condicional, vemos que si P es verdadera y Q es falsa, el valor de verdad de P condicional Q sería falso. Una contradicción es aquella proposición compuesta que siempre será falsa. Como por ejemplo, tenemos esta proposición en la cual la desarrollamos en una tabla de verdad, siendo P verdadero falso y la negación de P falso verdadero. Si vamos a la tabla que compone nuestra conjunción, la desarrollamos y vemos que todas son falsas, siendo todas falsas una contradicción. Una contingencia es cuando una proposición no es tautología y no es contradicción. Por ejemplo, una proposición lógica no P o Q condicional de P, para saber si es contingencia, tautología o contradicción, lo resolvemos con la ayuda de la tabla de verdad. Aquí sería P verdadera, verdadera, falsa y falsa. La Q sería verdadera, falsa y verdadera y falsa. Y P o Q, con la ayuda de la disyunción tabla, vemos verdadero y verdadero, sería verdadero, verdadero y falso, verdadero, falso y verdadero sería verdadero, y falso sería falso. Ahora, la negación de P o Q sería, si es verdadera, la negación sería falso. Verdadero, falso, verdadero, falso, y la negación de P o Q de F sería verdadero. Ahora resolvemos la proposición lógica completa, que sería no P o Q condicional de P. Sería falso y verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero, falso y falso sería verdadero, y verdadero y falso sería falso. Aquí tendríamos una falsa, por lo cual la proposición lógica sería contingencia. Aquí tenemos una falsa. Si tenemos una falsa, basta con que una sea falsa para que sea una proposición contingencia. Entonces esta proposición sería contingencia. Conjunto es una colección de objetos que están definidos. Se denotan con letra mayúscula. Por ejemplo, A, B, C, etc. Ejemplo de los conjuntos sería conjunto A. Estaría A, E, I, O, U en el conjunto A. El conjunto B sería amarillo, azul, rojo, verde o todos los colores que hay en ese conjunto. Esos serían los ejemplos. Por extensión, es la escritura en la que los elementos se identifican, como por ejemplo Rottweiler, Golden Retriever y Dogo alemán. Por comprensión, se escribe la característica del elemento, como por ejemplo A,
que X sería siendo razas de perros. Subconjunto, decimos que P es subconjunto de Q si cada elemento del conjunto P es igual a elemento del conjunto Q. Acá. A tiene elementos Juan, Luis. Juan y Luis. Y B tiene Luis, André y Juan. Juan y Luis tienen en común al conjunto B, Luis y Juan. Lo mismo. Y acá decimos que A es subconjunto de B. Ya que cada elemento de A está contenido en B. Intersección de conjunto es un conjunto formado solo por los elementos que tienen en común A y B. Un ejemplo de intersección de conjunto, acá tenemos A y sus elementos son 1, 2, 3 y 6. Y en B sus elementos son 1, 2, 4 y 5. Para saber la intersección de B, A intersección B, debemos realizar la tabla de Venn. Y acá solo ubicamos los elementos en el lugar que corresponda. Acá A, que tiene de elementos 3 y 6, tenemos 3 y 6. 1 y 2, que 1 y 2 tienen en común A y B, eso lo ponemos en la intersección, que sería en medio. Y los elementos de B, que no tienen en común con A, son 4 y 5. Este lo ubicamos acá. Entonces la A intersección B sería 1 y 2. La diferencia de conjuntos son elementos que están en A, pero no están en B. B le quita los elementos comunes A y se simboliza como A menos B. Ejemplo sería, en el conjunto A está el 1, el 3 y el 4, en el conjunto B está el 1, el 4 y el 6. Si le quitamos los elementos comunes, que sería 1 y el 4, A menos B quedaría como 6. Ahora veremos la relación entre elementos y conjuntos y la relación entre conjuntos. Primero veremos la relación entre elementos y conjuntos. Aquí vamos a ver que A le pertenecen todas las vocales. Expresado de otra manera podría ser de esta forma. A es igual a X pertenece a todas las vocales. ¿Qué quiere decir esto? Esto puede ser interpretado de esta misma manera, siendo este símbolo de aquí el símbolo de pertenencia, dándonos la relación entre el elemento y el conjunto. Los elementos siempre van a ser objetos, personas o animales que tengan una misma relación. Ahora, la relación entre conjuntos. Tenemos que A tiene los elementos 1, 3 y 6 y B tiene los elementos 3, 1 y 6. Por lo tanto, podemos decir que son iguales, siendo estos los símbolos que utilizaremos. Ahora, para repasar, realizaremos unos ejercicios. Como primer ejercicio, tendremos la siguiente proposición compuesta. Si un paciente tiene hábitos de fumar o consume alcohol, entonces es falso que tiene riesgo de sufrir accidente cardiovascular y no tiene hábitos de fumar. Esta proposición en lenguaje matemático debería quedar de esta manera. P o Q, entonces R y no P. Para poder desarrollar esta fórmula necesitaremos desarrollar una tabla de verdad, la cual quedaría de esta manera. En la primera sección tendremos los valores de verdad de P, Q, R y no P. Recordar que P, al ser el negativo de P, si P dio verdadero, no P dará falso. Ahora, para seguir desarrollando, dividiremos en dos, teniendo primero P o Q y después R y no P. Una vez tengamos los valores de verdad de estas proposiciones, pasaremos a la final, donde nos dará los resultados finales de qué será esta proposición. En el caso de esta, será una contingencia. Tenemos un ejercicio.
en la cual nos dice que en una clínica se encuestan a distintos usuarios sobre sus preexistencias, ya sea cualquier enfermedad patológica o condicional de salud que se le haya afectado a estas personas. La encuesta dio que habían 3 enfermedades: diabetes, hipotiroidismo e hipertensión. En diabetes salió Carlos, Antonia, Miguel, Juanita, Sara, Lautaro, Angélica, Raúl y Sergio. En hipotiroidismo salió Juan, Valentina, Lautaro, Carolina, Anita, Hugo, Gabriel y Sara. En hipertensión salió Antonia, Sara, Lautaro, Valentina, Fresia, Juan Carlos, Manuel, Miguel e Hugo. Hacemos el diagrama en el cual separamos el 1, que es diabetes, 2, hipotiroidismo y 3, que es hipertensión. Ponemos a los nombres a las enfermedades existentes y quienes se comparten, ya sea Lautaro y Sara, que comparten las 3 enfermedades, Miguel, Antonia, que comparte diabetes e hipertensión, Hugo, Valentina, que comparten hipotiroidismo e hipertensión, y todos los demás que tienen diabetes. La pregunta nos dice, ¿qué paciente tiene solo como preexistencia hipertensión? Nos vamos y tenemos que solamente estos nombres. Solamente Fresia, Juan Carlos y Manuel sufren de hipertensión. La pregunta 2, ¿qué paciente tiene como preexistencia hipotiroidismo o hipertensión? Vamos a la tabla y buscamos que hipotiroidismo tiene Juan, Carolina, Anita y Gabriel, o que es la hipertensión, que está Fresia, Juan Carlos y Manuel. La pregunta número 3 dice que ¿qué paciente tiene como preexistencia hipotiroidismo y hipertensión? Vamos, y quienes comparten estas 2 enfermedades son Hugo y Valentina. Solamente las tienen ellos 2. La número 4 dice que ¿qué paciente tiene como preexistencia hipertensión, pero que no tiene diabetes? Nos vamos al diagrama y nos damos cuenta que solo tiene Fresia, Juan Carlos, Manuel, Valentina y Hugo.